la raza humana está unida por un problema en común. Todos, desde hace miles de años y por los siglos que aún vendrán, tenemos un problema en común. Rechazamos la autoridad de Dios y despreciamos su gloria. Yo llamé a esta palabra, yo soy el problema. La realidad es que cada uno de nosotros, nuestros antepasados y los que van a venir atrás nuestro, van a tener el mismo inconveniente de base. Por eso la Biblia dice de que todos nosotros, todos los seres humanos, estamos condenados y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Nunca vamos a poder valorar la solución si no entendemos la gravedad del problema. Amén. Yo lo estaba esperando ahí y estaba acá. Bueno, no importa. Nunca vamos a poder valorar la solución si no entendemos la gravedad del problema. Nunca vamos a correr a Jesús por salvación si no sabemos cuán desesperadamente necesitamos ser salvos. ¿Está de acuerdo con esto? ¿Por qué voy a ser salvo? ¿Qué hice si yo soy bueno? ¿La escuchaste esa? Si yo soy bueno, ¿por qué necesito ser salvo? Salvos necesitan ser los que están presos por homicidio, violación, por tortura, por todo ese tipo de cosas. ¿Y saben por qué no vamos a correr a Jesús por salvación? Porque en nuestro interior, y acá yo te animo a que hagas una mirada introspectiva, en nuestro interior está el querer hacer las reglas. Nosotros queremos definir las reglas, los parámetros, cómo vamos a vivir, cómo se tiene que vivir. Por eso es que el tema del aborto en gran medida tiene que ver con esta problemática. Hay alguien que decide ponerse en el lugar de Dios y decide si alguien puede vivir o no. La dignidad, según este pensamiento, se da en base a mi deseo. Me crucé ahí en un chat, en una publicación de un periódico esta semana, de alcance nacional, justamente porque el 25 de marzo de cada año se conmemora, ¿no?, el Día del Niño, de los Derechos del Niño por Nacer. Y en Argentina está instaurado por un decreto desde la década del 90. Y la realidad es que muchas veces cosas que son muy importantes, como no le damos seguimiento, como no le damos visibilidad, pasan desapercibidas. Esto es como con el 31 de octubre. ¿Usted sabe que se celebra el 31 de octubre? El día de la Reforma y de las iglesias protestantes, o sea, las iglesias evangélicas, ¿sí? Está declarado por ley a nivel nacional. De hecho, muchos municipios y provincias ya lo tenían declarado. Seguramente muchos no sabían y no tenían idea, pero ¿sabe por qué? Porque pasa como una fecha más. Es un reconocimiento para nosotros como iglesias, es un reconocimiento para nosotros que empezamos a nivel histórico, si usted se quiere, a establecer los principios a través de la Reforma protestante. Pero sin embargo, como no hacemos nada, como no celebramos, como no ponemos ni un posteo ni nada, ni nosotros sabemos que es un día significativo para nosotros. Entonces, la realidad es que cuando yo miro todo lo que ha pasado en los últimos 15 años a nivel social y esta revolución que ha habido con un montón de cosas,
que van en contra de los principios y de los valores de Dios, es que grupos minúsculos, pero que cada vez que han tenido oportunidad, han salido a marchar, han levantado sus banderas, han ido a golpear puertas, han ido a los canales de televisión, han hablado con periodistas, se han metido en el cine, se han metido en la tele, se han metido en la educación, se han metido en todos los estratos de la sociedad, y hoy tenemos un problemón a nivel mundial porque tenemos establecidas cuestiones que hasta hace un par de décadas ni siquiera se cuestionaban. Y sin embargo, hoy se toma como verdades al decir, vos no me podés obligar a tener un bebé cuando yo no lo deseé. ¡Wow! ¿Cómo? ¿No? Así me contestó una persona. Me dice, no, vos no me podés obligar a tener cuando yo no lo deseé. Ah, o sea que la dignidad es relativa al deseo. Sos persona y tenés dignidad para vivir si alguien te planificó y te deseó o no. Le digo, mirá, ¿sabés cómo se soluciona eso? Fácilmente. Si vos no estás preparada para poder hacerte cargo de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Cuánto sabes que teniendo relaciones sexuales hay un montón de probabilidades de que quedes embarazada? Bueno, no tengas relaciones sexuales. ¡Ay, qué estupidez! Dijo otra palabra, pero yo voy a usar esta suavecita. ¡Ay, qué estupidez que está proponiendo! Mirá si vamos a dejar de tener sexo simplemente para no quedar embarazada. Dice, lo que estás diciendo es una burrada. Es lo mismo que me dijeras que dejemos de comer para no engordar. Y sí, es lo que hacemos. ¿Acaso para no tener un atracón no me cuido en las comidas? ¿Para no tener problemas de salud no decido esto lo voy a comer o no? Si fuera por eso me como 1 kilo de helado todos los días y en invierno me como 1 kilo de chocolate. Pero yo sé que me termino muriendo de un ataque al hígado, que la presión arterial se me va por las nubes, de que tengo un montón de problemas. Entonces no hago lo que quiero, sino sabiendo las consecuencias, tomo decisiones. Quisiera hacer un montón de cosas. Como un amiguito mío que cuando éramos chicos, él quiso probar si realmente se podía hacer como Superman y se tiró de la terraza de la casa. Bueno, un brazo y una pierna quebrada le demostraron de que no podíamos volar como Superman. Éramos así, ¿no? Hace 45 años atrás. Entonces no es una cuestión de deseo. No soy lo que a mí se me da la gana, lo que yo me autopercibo. Pero todas estas cosas fueron permeando porque hubo gente que se tomó el trabajo, eran 5, marchaban 5, eran 10, marchaban 10, después fueron 50, marcharon 50. Llueve, truene, caiga granizo y vos los veías ahí marchando, así, ay, qué ridículo, mirá por lo que están marchando. Sí, cuando nos quisimos dar cuenta, terminaron en leyes que hasta ahora se nos vuelven en contra. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos queridos, y lo digo ahora que ya pasó, que si nosotros no levantamos las banderas del reino, si nosotros callamos, no esperemos que pasen cosas. ¿Tenemos que orar? Claro que sí. Pero si fuera por eso, cerramos la iglesia y lo único que hacemos es orar por salvación. No hacemos culto, no salimos a evangelizar, no preparamos programas para poder hacer crecer a los demás. No, nos encerramos, oramos y oramos por salvación y esperamos que Dios haga todo. No, tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Y no te estoy hablando de usar pañuelo, no usar pañuelo, no te digo de eso. Te digo de poder dar a conocer aquello que son nuestros principios y valores conforme a la palabra del Señor. Vos me preguntás, Robert, ¿no te querías quedar durmiendo la siesta? Ayer ustedes saben cuánto valoro yo la siesta. Claro que me quería quedar durmiendo la siesta, pero la movilización era a las 2 de la tarde.
Y tanto era así que el Señor me dijo, mira, salen de una cuadra de tu casa, más vale que vayas porque más cerca no te puedo, la próxima va a salir de tu comedor. Así que bueno, dije, no, déjalo a una cuadra y ahí nos fuimos. Y nada, tenemos que poder entender que toda esta situación, toda esta problemática, hermanos queridos, es porque en el interior del hombre está querer marcar las reglas, está querer hacer lo que se nos da la gana. Y yo quiero ir a este libro que usted sabe que me apasiona, que es el de Romanos, ¿no? En donde, en el capítulo 1, vamos a poder ver cómo los cristianos empezaban a profundizar en el Evangelio, ¿no? Y a mí me gusta porque en todo el libro Pablo siempre está como anticipándose a lo que al lector se le va a ocurrir, ¿no? Y Pablo viene escribiendo y pareciera que uno dice, bueno, Pablo, pero ¿y esto? Y en la oración siguiente él está respondiendo aquello que tal vez uno se preguntó, ¿no? Entonces es como que Pablo va escribiendo teniendo en cuenta a quién lo va a leer el día de mañana, en este caso a la iglesia en Roma, que era la que iba a recibir la carta, ¿no? Y en el versículo 18 del capítulo 1, ahora lo vamos a leer, pero aguántese un cachitito, Pablo, él va haciendo las preguntas que entiende que el lector se va a ir haciendo, ¿no? Y hay una declaración en la que dice que no se avergüenza del evangelio y de que está dispuesto a morir por él. Pareciera como que él escucha en su cabecita a alguien que le dice, Pablo, pero ¿por qué insistís en que Jesús es el único camino? ¿Por qué estarías dispuesto a pagar por esta creencia con tu vida? Y la realidad, hermanos, es que Pablo no se metió en problemas allí en Roma para simplemente enseñar religión. Él no quería enseñar religión, porque la verdad es que en Roma había muchísimas religiones en ese momento. Y ellos no tenían problema porque siempre iba a haber lugar para una religión más. No era el objetivo de Pablo esto. La sociedad romana, en los días de Pablo, solo tenía dos reglas con respecto a la religión. Ellos decían, pueden adorar a cualquier Dios, no hay ningún problema, ¿sí? Y la segunda regla decían, no digan que su Dios es el único Dios o que su camino de salvación es el único camino. Esas eran las dos reglas. Adorá a quien quieras, decí lo que quieras, en tanto y en cuanto cumplas estas dos reglas. Por eso, Pablo dice lo que dice. De hecho, creo que se los conté en otra charla hablando de Romanos el año pasado, en el Panteón, que era el lugar en donde estaban, ¿no? Todas las religiones tenían como su rinconcito para su Dios. Ahí en el Panteón había un sello grande arriba que decía, César, el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí es que toma Pablo para acuñar el dicho de que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo va directamente a atacar, va al centro del problema diciéndole, no, si vamos a hablar de un Rey de Reyes y de un Señor de Señores, ese es Cristo. Si vamos a hablar de que hay solo un Dios y solo un camino, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo Dios, una sola fe, una sola salvación, hermanos queridos. Los romanos decían que podían poner al Dios que quieran en el panteón, pero que solo podían reconocer a César
como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí es donde Pablo decía, si digo qué cosa hay problemas, ahí voy, ¿no? Él quería dejar en claro, pero no porque le gustaban los problemas, porque él sabía que con estas declaraciones su vida corría peligro, sino porque él no podía callar esta verdad. Él no podía mirar para otro lado cuando había tanta confusión. Y ahí desde el versículo 18 va a haber preguntas que Pablo se va a plantear y que van a ir explicando por qué el Evangelio es la única esperanza de la humanidad. ¿Por qué estamos hablando de que queremos hacer un campamento? ¿Por qué estamos hablando de que queremos que todo este año sea un año para hacer iglesia y hacer discípulos? Porque entendemos de que el Evangelio es la única esperanza para la humanidad. La única. No una esperanza. No, es la única. Por eso, primero Pablo nos va a mostrar que todos los pueblos de todas las culturas, de toda la historia, están unidos en algo en común, y es rechazar a Dios. Nos va a mostrar que no importa quiénes seamos o a dónde hayamos crecido, todos mostramos una actitud de rechazo hacia Dios. Dice el versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Hay quienes retienen la verdad injustamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es retener la verdad, ¿sí?, de una manera injusta? ¿Quiénes son los que están en este contexto de impiedad y maldad? Y acá hay dos dimensiones del pecado que Pablo nos está mostrando en este versículo. Primero habla de impiedad, que significa que hay actitudes erróneas hacia Dios. Es una corrupción en nuestra relación vertical, ¿sí?, en nuestra relación con Dios. En lugar de ser sumisos a Dios, somos rebeldes. ¿Hola? ¿Se identifica con algo de esto? En lugar de ser humildes, somos orgullosos. En vez de ser dadores de gloria, somos tomadores de gloria. Queremos que nos reconozcan a nosotros. Queremos que digan, ay, qué bien el pastor, ay, qué bien la pastora, ay, qué bien mi maestro de la escuela dominical, qué groso, qué grande, qué... Somos tomadores. Por eso, hermanos queridos, no me canso de decirlo, cuando vos y yo hacemos nuestra tarea conforme al Espíritu del Señor, nos convertimos en un espejo de la imagen del Señor. Cuando la gente nos mira, ya no me ve a mí, ya no ve a Robert. Por eso le termina dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por haberme hablado. No, gracias por lo que me habló el pastor. Gracias, Señor, por mi maestro de la escuela dominical. Van a decir, claro, gracias porque ha sido instrumento, pero yo te doy gracias a Dios por haberme hablado a través de la escuela dominical. Y quiero, de paso, invitar a todos aquellos que todavía no lo hacen a que cada domingo puedan venir a partir de las 10 de la mañana. La idea es no llegar tarde tampoco. Sé que algunos tienen problemas con un gallo que se les duerme, pero bueno, no importa. Vamos a orar para que se les despierte a horario el gallo y puedan llegar a horario. Pero qué importante es poder disfrutar de la escuela bíblica dominical, que desde las 10 de la mañana estamos estudiando la palabra, estamos allí orando unos por otros, creciendo de una manera bien práctica, y está abierta la puerta para que vos puedas venir con tu familia, puedas participar y puedas enriquecerte, ¿sí? Punto número 2, habla acerca de la maldad.
Apunta contra una corrupción, ahora ya no en nuestra relación con Dios. Cuando habla de maldad, está hablando de nuestra relación horizontal, ¿no? Con los que tenemos al lado, con nuestros pares, en donde en lugar de ser cariñosos, humildes y sinceros los unos con los otros, tendemos a ser egocéntricos, orgullosos y manipuladores. ¿Hola? ¿De quién estará hablando? Pobre esa gente, ¿no? Que tiene todas estas características negativas. Gracias, Señor, que puedo ser tan humilde, ¿no? Esa es mi oración. Hermanos, la ira de Dios está en contra de cualquier persona que cumpla con alguna de estas dos categorías, porque injustamente retienen la verdad. Justamente estas actitudes de nuestros corazones nos hacen retener o derribar la verdad sobre Dios que tenemos o que vemos. Retener la verdad no es lo mismo que ignorar la verdad. Retener la verdad significa que la verdad está ahí, pero evitamos reconocerla. ¿Se entiende? Pablo dice que la verdad sobre Dios es como una pelota inflable. ¿Viste estas pelotas que llevamos a la pileta o a la playa? ¿Sí? Estas pelotas así que son re lindas, las inflás, a veces ¿viste? Estás hasta que no te queda más aire. Bueno, ahora que infla un ratito vos, y vamos pasando esa de colores. Claro, ¿qué pasa cuando uno la quiere meter abajo del agua, esta clase de pelotas? Tienden a salir y no hay nada que me divierta más que tratar de mantenerla ahí, me siento arriba, pero siempre por un lado o por el otro se termina escapando, ¿no? ¿No pasa esto? Bueno, pero la realidad que nos dice Pablo es similar a esta, es como que la verdad de Dios, que es esta pelota, tratamos de retenerla ahí abajo del agua, pero ¿cuál va a ser la tendencia? ¿Qué va a salir? Porque no podemos retener, intentamos retener la verdad. Pero la verdad a la corta o a la larga se va a abrir paso. ¿Sí? Así es el conocimiento de Dios, el que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pablo dice en el versículo 19, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, ¿no? Él dice que hay dos lugares donde Dios se nos revela a todos. Por eso, primero Pablo va a hablar de ellos, como en este versículo, y también va a hablar de a ellos, ¿sí? Y acá está hablando de los que no conocen al Señor. En el versículo 20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visible desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Me está siguiendo? Yo sé que por ahí a veces es medio complejo el tema. Pero el Señor nos está diciendo de que nadie se va a poder parar en aquel día delante del gran juez y decirle, la verdad, no sabía que vos existías. La verdad, yo pensé que habíamos nacido de una gran explosión y que primero fuimos unos renacuajos y que después salimos del agua y empezamos a tener cada vez más, y después fuimos monos haciendo monada hasta que nos convertimos con menos pelo. Y terminamos la frase. ¿En qué nos convertimos? Elige tu propia aventura. No vamos a tener excusa.
No, pero yo tenía un pastor, Señor, no sabés, que hablaba 1 hora y yo me aburría y me dormía en medio, o me podía pensar en lo que tenía que hacer en la semana, o me acordaba que, no sé si compré los fideos, va a estar abierta la panadería porque no compré el pan, ay, la salsa, me faltó la salsa, y yo esperando que el pastor termine para ver si llegábamos rápido al almacén a comprar algo. Perdóname, Señor, pero no me di cuenta, no va a haber excusa. Así que puedo predicar 1 hora más todavía. Total, el TikTok no salió. Ahí va a estar en problemas, ¿eh? Ahí sí van a necesitar un milagro. La creación o lo que vemos a nuestro alrededor nos declara la realidad y el poder de Dios. ¿Está de acuerdo? Más vale que esté de acuerdo porque esto es lo que acabamos de leer en la palabra. No hay excusas. Por eso, acá es donde toma sentido esto de que si vos y yo, como iglesia, nos callamos y no predicamos el Evangelio, las piedras van a hablar. ¿Saben? Cuando yo era chiquito y leía este texto, yo decía, ¿cómo las piedras? Me imaginaba unas piedras parlanchinas, ¿viste? Digo, ¿qué van a empezar a hablar las piedras? Y acá lo que está diciendo es que la creación, cuando habla de las piedras, no está hablando necesariamente de rocas, está hablando que la creación va a dar testimonio. Lo dice el Salmo 119, ¿no? Es la creación la que da testimonio de que esto no es producto de la casualidad. Y no importa si vos no tenés ningún conocimiento o sos un científico de élite de estos lugares destacados, cuando más la ciencia estudia al hombre y a la creación, más se da cuenta de que esto no hay forma que sea producto de la casualidad. La cantidad de hombres de ciencia, personas, ¿no? Cuando digo hombres estoy hablando personas de ciencia que al estudiar terminan abriendo su corazón a Dios porque se dan cuenta de que esto no es porque sí, no es casualidad. Que la inclinación del mundo en 24 grados y algunos minutos y segundos no es casualidad, en donde el planeta lo girás 1 grado para un lado, 1 grado para el otro, chau vida. Que el porcentaje de sal en el océano no es casualidad. Un poquitito más y chau vida submarina, un poquitito menos de sal y chau vida submarina. La temperatura corporal no es los 37 grados porque sí. No podemos vivir ni con menos ni podemos vivir con más. Está todo creado con un propósito. Por eso vos y yo somos iglesia y hacemos discípulos, tenemos identidad y tenemos propósito porque nada en este mundo fue creado al azar o porque sí. ¿Me estás siguiendo? Tu vida tiene sentido, tu vida tiene valor, tu vida tiene significado. No dejes que nada ni nadie te pueda decir lo contrario. La belleza y la magnificencia de la creación, hermanos, nos susurra a cada uno de nosotros de que hay un creador que es sabio y poderoso detrás de todo esto. En segundo lugar, Pablo dice, Dios se lo reveló. ¿A quiénes se lo reveló? A ellos, ¿sí? Y en nuestro anhelo interior tenemos un anhelo de amor. Todos queremos ser amados. ¿Sí o no? Está quienes lo dan a conocer y dicen quiero ser amado y parece que andan con un cartel acá, ¿no? Y están quienes lo ocultan. Y no, yo no necesito de nadie. La verdad que conmigo mismo tengo de sobra. ¡Oh, loco! ¿Sí? Bueno, no le crea porque por más que trate de justificarlo y todo, no, todos tenemos un anhelo interno de amor y significado que surge en nuestros corazones y en este anhelo de eternidad que demuestran que somos más que un accidente del cosmos. No naciste
por un descuido de tus padres. No naciste porque, bueno, no te buscamos, pero acá estás. Hubo alguien que siempre te buscó. Hubo alguien que pensó en vos desde antes de la fundación del mundo. Y es nuestro amado Padre Celestial. Él sí sabía, porque sus ojos ya nos habían visto en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había pensado, nos había amado. Él ya nos estaba esperando, ya nos había dado propósito. Entonces, puede ser que alguien ni siquiera haya oído nunca el nombre de Dios, pero su corazón sabe instintivamente de que Dios está ahí. Y por supuesto, cada uno vamos a ser juzgados en base a la luz que tengamos, al conocimiento. Pero va a haber un punto en común que es transversal a todos. Todos vamos a tener esta conciencia de que hay un ser superior que Él realmente regla todas las cosas, crea todas las cosas. Por eso nadie puede explicar cómo todas las civilizaciones tenían claro que matar estaba mal, que robar estaba mal, que no, parece que hubiera leyes universales que no importa el momento de la historia o el lugar, todos respondemos de la misma manera. En Asia, en Occidente, en la Edad Media o en el Precámbrico, no sé, no tengo ni idea. Esto estoy hablando. Cada ser humano ha nacido sabiendo lo que Pablo dice, pero todos lo hemos retenido. Versículo 21. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Interiormente no queremos abrazar la verdad de un Dios glorioso, todopoderoso, santo y gobernante. No queremos que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque querríamos hacer nuestras propias reglas. Porque queremos manejar según nuestro propio criterio. Porque queremos tomar la gloria de Dios para nosotros. Queremos ser el centro del universo, el centro de la atención. Utilizar nuestra vida para complacernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces le terminamos diciendo al Señor, no, pará, Señor, yo ya voy a cumplir el propósito. Aguantá que primero me case. Porque cuando me case, vamos a hacer dos y vamos a tener otra disponibilidad. Y yo tengo cosas ocupadas en mi mente ahora que cuando me case ya no van a estar, porque ya vamos a estar y ahí voy a poder estar mejor. Resulta que se terminan casando y los problemas y las situaciones, no, quitemos la palabra problemas, y las situaciones se multiplican y las necesidades también. Entonces antes me mantenía solo, ahora estamos manteniendo una familia y tenemos que tener nuestro propio hogar y tenemos que y necesitamos un perro y un gato y un auto y necesitamos porque nos surgen necesidades. Y aguantá, Señor, aguantá que nosotros cubrimos estas necesidades y ya nos vamos a dedicar a lo que vos nos dijiste. Y después queremos tener un hijo y viene el hijo y viene uno y vienen dos, así como tenemos en el logo. Y bueno, aguantá, Señor, porque ahora los tenemos que educar, le tengo que comprar para la escuela, para los útiles, para todo lo que corresponde, que tenemos que hacer, que está bien, está fantástico. Pero aguantá, Señor, ya vamos a atender el llamado. Y para eso tengo que terminar mi carrera y tengo que seguir mi profesión y aguantá porque estoy laburando, porque tengo que conseguir plata para poder mantener. En una oportunidad hablaba con un matrimonio que tenía un claro llamado a las misiones. Y recuerdo que viene y me dice con mucha alegría, no sabes, Dios me habló y nos habló a los dos y nos dijo que Él nos quiere en las misiones y nosotros es lo que siempre sentimos en nuestro corazón, así que vamos a disponer todo para ir. Bueno, qué lindo, vamos a estar orando. Pasaba el tiempo, los meses, los años y ellos no salían a las misiones. Le digo, chico, ¿y qué está pasando? No, porque nos propusimos un plan. Vamos a estar ahorrando para después comprarnos unas tierras y donde vamos a edificar unas cabañas, porque lo que queremos hacer es después tener esas cabañas y con la renta de esas cabañas poder salir a las misiones y no ser una carga para la iglesia,
¿sí? Entonces nosotros estamos pensando cómo generar los recursos para poder después vivir de eso. Y seguían pasando los años. Esto es absolutamente verdad, lo vi yo en primera persona. Habían pasado 10 años y me siento a hablar con ellos y les digo, ¿ustedes se están dando cuenta que se les está yendo la vida? Y están retrasando el llamado que claramente ustedes tienen, conocen y aceptaron. ¿Acaso en serio creen que Dios de todo, Señor de todo, dueño de todo, necesita que ustedes preparen los recursos para no ser carga de la iglesia? Primero, ¿quién le dijo que van a ser carga de la iglesia? En el mientras tanto que ustedes están preparando todo esto que suena lógico, suena racional, suena hasta, si vos lo escuchás, parece hasta espiritual. En el interín, en esa década, ¿cuántos se fueron al infierno sin conocer a Cristo? Porque ellos no hicieron lo que estaban llamados a hacer. ¿Realmente estamos pesando las cosas con nuestra balanza o con la balanza de Dios? ¿Con nuestro criterio o con el criterio de Dios? Y seguramente vos conocés gente con esto. Y tal vez a alguno de ustedes les esté pasando esto. Pero tenemos que entender, hermanos queridos, que nosotros tenemos que salir de ese lugar. Pablo nos está diciendo, no podemos estar en ese lugar en donde queremos hacer lo que se nos da la gana. Aunque digamos en nuestro verso que lo hacemos pa' gloria y pa' honra. Creo que Dios nos llama a tomarnos un tiempo a evaluar. ¿Será que muy en el interior yo quiero ser el centro del universo, el centro de atención? ¿Que quiero utilizar mi vida para complacerme a mí mismo? Porque yo anhelo esto, yo anhelo esto, yo anhelo esto. ¿Será que es lo que eso Dios anhela para mí? ¿Será que terminamos cada una de nuestras oraciones en intimidad delante del Señor, poniéndole nuestros deseos? Porque Dios no nos dice que no podemos tener deseos, que no podemos tener planes. Él no dice eso. Él lo que dice es que tenemos que presentar todo motivo, toda petición delante de Él, con súplica, con ruego, pero sometiéndonos a su voluntad. Por eso Jesús, dentro de poco vamos a celebrar las Pascuas, y vamos a profundizar un poco más en esto. En 3 oportunidades, ora antes de ser apresado y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Vuelve, los encuentra roncando a los que le había pedido que estén velando en oración. Vuelve a irse y vuelve a hacer la misma oración, dice la palabra del Señor. Y encima la pone. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús le da a entender lo que él quería, porque ahí ese 50% de su humanidad juega en contra y quiere hacer su voluntad. No quiere estar en ese lugar y le dice, Padre, la verdad que si puedo zafar, haceme zafar. Recatate. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él deja en claro que si hubiese sido voluntad propia, él hubiese decidido no hacerlo, pero él decide morir a sí mismo. No estoy hablando de la cruz. Primero decide morir a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, aunque me cueste. Aunque yo tenga que dejar de lado mis planes, mis proyectos, lo que a mí me gusta, aunque tenga que sufrir. El pecado puede entenderse desde el yo de 3 maneras. Yo quiero estar en el centro en lugar de Dios. Yo quiero hacer las reglas en lugar de Dios. Yo quiero mandar en lugar de Dios. ¿Te suena? No estoy hablando de vos, aunque tal vez vos te sentís identificado. No estoy hablando de vos específicamente. Interiormente,
es lo que todo ser humano quiere. Y esto no es para decir, bueno, pensé que me pasaba a mí solo. No. Sigue siendo un problemón. Eso nos hace retener el conocimiento de Dios. Esa actitud egoísta hace que retengamos el conocimiento de Dios, porque nosotros queremos mandar, porque nosotros queremos darle consejos a Dios, cómo seríamos más felices. Si yo tuviera un mejor trabajo, Señor. Si mi cónyuge fuera como fulano, como mengano, como sultano, no sabés lo que seríamos. Si mis hijos fueran como los de, no sabés, seríamos una bomba atómica para el evangelio. Si nuestra iglesia fuera como la de, no sabés, si mi pastor fuera como fulano, mengano, sultano, no sabés lo que seríamos. Ahí sí, dinamita. Como que siempre es algo, un factor externo, ¿viste? Pablo dice que retener la verdad toma una de tres formas. Primero, la desobediencia. La desobediencia es parte de retener la verdad. Nos rebelamos contra el conocimiento que tenemos. En Romanos 1:24, no está ahí, Pablo va a explicar que todos nosotros, tanto religiosos como no religiosos, fallamos en vivir a la altura de las normas del bien y del mal que establecemos para nosotros mismos. Nosotros mismos establecemos normas que no las podemos cumplir. Una vez alguien dijo que si Dios nos diera la potestad de armar nuestros propios 10 mandamientos y que podamos vivir toda la vida, ya no conforme a los mandamientos del Señor, sino conforme a los mandamientos que armemos nosotros, ni aún así los podríamos cumplir a lo largo de la vida. Entonces no se trata de Dios y de que es muy riguroso y de los mandamientos y qué sé yo. El problema soy yo. En segundo lugar, nuestra retención, ¿sí?, puede tomar la forma de distorsión. Es decir, transformamos a Dios en esa deidad que nosotros preferimos, la que queremos, ¿sí?, para que la podamos manipular, para que la podamos moldear a nuestro gusto y placer. Un Dios que nos sirva en base a los anhelos que tenemos nosotros, un Dios que se adapte a lo que, yo quiero dar hasta acá, entonces yo sé que Dios no me va a pedir más, porque, no sé, hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca, no sé, ¿viste? Entonces, bueno, Dios sabe que yo quiero ir a la escuela dominical, pero no puedo levantar el domingo tan temprano. Y Él trabajo toda la semana y que soy una persona responsable y nada. El Señor sabe. En mi corazón está, Yo en espíritu estoy en la escuela dominical. En cuerpo no, pero ya vamos a unir el cuerpo y el espíritu. Pero lo que importa es el espíritu, porque se supone que somos una iglesia espiritual, ¿no? Y como que nos vamos. Yo quiero respetar a mi esposa y quiero honrarla y ella sabe que yo lo quiero hacer. A veces me sale y a veces no me sale, pero ya vamos a estar en el cielo y ahí vamos a ser perfectos. Acá de carne somos, hermanos, de carne somos. Así que, pero Dios sabe, Dios me conoce y sabe, en su balanza Él pesa la intención, dijo el pastor el otro día. Él pesa la intención y en la intención de mi corazón está respetar a mi esposa. Pero se me cruzan algunas ahí pero ya está, que mi corazón la quiero respetar. ¿Viste? Vos decís, ¿en serio me estás diciendo? Distorsionamos. Acomodamos. Yo no tengo facilidad de palabra pero mirá los maestros de la escuela bíblica, mirá la pastora cómo predica. Señor, usalo para evangelizar mi barrio, a mis amigos, usalos a ellos que tienen facilidad. No, hermanos queridos. No, es un llamado personal. El testimonio lo tenés que dar vos. Tal vez no tengas grande elocuencia, pero vos podés decirle a otro, mira, Dios te ama. Y así como Dios cambió mi vida, que yo antes no tenía esperanza, no tenía visión de futuro, puede cambiar la tuya. Si vos te encomendás en las manos del Señor,
Si vos orás por esa persona a la que vas a hablarle, ¿vos te pensás que tiene que ver con tus palabras? Es la obra del Espíritu Santo a través de tu vida. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar de distorsionar. En Romanos del 23 al 25, no está ahí, no lo busque ahí, cambiamos la gloria del Dios inmortal por algo que podemos sustituir por Él, algo que podamos manipular y controlar, dice en una de las traducciones. Eso toma la forma de idolatría o falsa religión. Bueno, vení a Dios como estés, Él igual te ama porque Él es amor y está todo bien. Tenemos para hacer otra predicación con esto, ¿no? Estas cuestiones que a veces universalizamos, ¿no? Y decimos, bueno, Dios es maleable, vos vení y ya lo vamos a estudiar. A Dios no le da lo mismo cualquier cosa. Claro que yo llego con mis heridas, pero cuando me encuentro con Dios, el Señor me llama a corregir. Dios me llama a sanar. Dios me llama a que lo que hacía que a Dios no le agradaba lo deje de hacer. No, bueno, sigo viviendo mi vida, pero ahora vengo a la iglesia. Sigo viviendo mi vida y ahora me pongo a tocar la guitarra. Sigo viviendo mi vida y ahora soy maestro de la escuela dominical. No da lo mismo. No le da lo mismo al Señor cualquier ofrenda. No estoy hablando de plata. Estoy hablando de mi vida. Entonces necesitamos entender que no podemos distorsionar, porque eso es retener el conocimiento de Dios. Punto número 3. Son 7, 8 puntos, quédense tranquilos. Con el tercero terminamos. Nuestra retención puede tomar la forma también de negación, ¿sí? Simplemente negamos que Dios existe. Seguramente todos conocemos a alguien que te diga, no, yo te respeto, está todo bien, pero para mí Dios no existe. Para mí eso es parte de una debilidad de carácter. Entonces vos necesitas depender de un ser superior, pero la verdad que yo estoy más allá de tu nivel, ¿no? De necesidad. La verdad que yo soy autosuficiente. Yo sé que si yo no me levanto a las 6 de la mañana todos los días, Dios no me va a venir a bajar el maná. ¿Hola? ¿Escuchaste a alguien así? ¿No? Esto sería esto del ateísmo o el agnosticismo. Entonces, Pablo dice que lo que él está diciendo es la razón para la que sus mentes llegan a esa conclusión, porque sus corazones no quieren que la verdad sobre Dios sea cierta, entonces lo niegan. Hay una lucha interior ahí, en lo profundo de todo ser humano. ¿Usted conoce a Josh McDowell? ¿Escuchó hablar de él alguna vez? Hay una película Inquebrantable, yo se la recomiendo. La verdad que si la puede buscar, y si no un día vamos a organizar una noche de cine pochoclo y la vamos a ver, ¿no? ¿Está en YouTube? Bueno, Inquebrantable, la vida de Josh McDowell. Él vivió una infancia muy difícil, un padre alcohólico, abusivo, violento, le pegaba a la mamá sufría de obesidad, él la molía a palos a su mamá, el padre, ¿no? Tenía ahí una persona que los ayudaba, que también abusó de él sexualmente cuando era chiquito. Bueno, estaba marcado por un montón de situaciones y él tenía un enojo que él se decía a sí mismo que Dios no existía, porque si Dios hubiese existido, ¿dónde estaba cuando él sufrió todo eso? ¿Dónde estaba cuando su mamá sufría violencia, desprecio de parte de su papá? ¿Dónde estaba cuando su papá se gastaba toda la plata en bebidas y en un montón de excesos? ¿Dónde estaba cuando esa persona lo lastimó en su ser más interior, como en su identidad, ¿no es cierto? Y él cuando crece y va a la universidad, se propone y agarra a todos los estudiantes cristianos que estaban ahí y le dicen, ¿saben qué? Yo voy a dedicar
mi tiempo a demostrarles que Dios no existe, que Jesús nunca existió. Y él empieza a viajar por el mundo, yendo a las bibliotecas históricas más importantes, en Medio Oriente, en Londres, y él empieza a estudiar toda la evidencia que se decía que había acerca de Jesús, ¿no? Y él después termina escribiendo un libro, allí estamos hablando de la década del 70, que hasta el día de hoy es uno de los libros más vendidos, que es Evidencia que merece un veredicto. Él, tratando de demostrar que todo lo de Dios era un fraude y que Jesús nunca había vivido y mucho menos resucitado, termina encontrándose con la evidencia de que Jesús sí había existido y sí había resucitado. Y eso lo lleva a él a rendir su vida al Señor, y a partir de ese momento él se convirtió en la persona que más ha hablado y evangelizado a los universitarios en el mundo. Dedicó su vida a predicar el evangelio en niveles académicos. Al día de hoy sigue escribiendo libros, ¿sí? Es una persona que, hermanos queridos, este sentimiento que no podemos frenar, de alguna manera aún los ateos están tratando de ocultar y de retener esta verdad que es la que dice el apóstol Pablo, ¿no? La filosofía posmoderna nos dice que el factor más importante, ¿se acuerda que hablamos acerca de que lo estudiamos en el campamento, ¿no? Lo aprendimos, que nuestras emociones tenían un origen que era racional y sobre todo acerca de la valoración de las circunstancias. ¿Se acuerda que lo había dicho el pastor Palermo? Bueno, justamente pensando en esto, es que nuestra mente nos dice lo que nuestro corazón tiene que creer. Entonces, Pablo dice que el corazón humano odia instintivamente la gloria y la autoridad de Dios. Allí es donde nos encontramos. Y para mucha gente, esto termina nublando su interpretación acerca de las evidencias claras que uno puede ver. Llegan a la conclusión de que Dios no existe porque internamente es lo que sus corazones quieren que sea verdad. Todos nacemos con un corazón hostil a Dios, todos nosotros. Y en el versículo 28 Pablo explica que el hecho de retener la verdad y rechazar a Dios resulta en todo tipo de desorden y de caos en nuestro corazón. Versículo 28 dice, y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Y él en los siguientes versículos va a describir, no van a aparecer los versículos, pero él va a hablar en los versículos 26 y 27 de corrupción sexual, ¿no? Que, bueno, el sexo fuera del matrimonio y hasta el comportamiento homosexual. En el versículo 29 al 31 va a hablar, dice, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad. Esto es corrupción económica. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores y detractores. Esto está hablando de una corrupción social. Ni que hablar si agregamos Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Algunos son facebookeros. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esto tiene que ver con una corrupción espiritual. Y continúa diciendo, desobediente a los padres. Hola.
necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Eso es corrupción familiar. Entonces Pablo habla de 5 tipos de corrupción: sexual, social, económica, espiritual y familiar. ¿Entienden de lo que nos está hablando Pablo? Él claramente nos está diciendo que los efectos de nuestro rechazo a Dios son integrales, afectan toda nuestra vida, afectan cada área de nuestro ser. Ese rechazo, esa maldición que genera el rechazo a Dios, nos afecta por completo hasta el final. La corrupción del pecado, por supuesto que va a ser diferente en unos y en otros. Vos decís, bueno, yo no tengo todo eso. No, tal vez no tenés todo, pero tenés algunas áreas en las que en tu vida esto te está afectando. Bueno, tal vez yo no soy lujurioso, pero soy desobediente a los padres. Y te lo puso en el mismo nivel. Bueno, pero tal vez yo no soy codicioso. Sí, bueno, pero por ahí sos chusma. Y también lo puso ahí. Hola. No, pero nos juntamos para que oren. Yo le cuento para que oren nada más. Porque vos no sabés, el otro día, Cari. Yo te cuento para que ores, Jessy, por favor, orá por Cari. En realidad estoy siendo un vil chismoso. La corrupción del pecado, hermanos queridos, nos afecta. Y algunos vamos a luchar con algunos de esos pecados, ¿sí? Y otros con otros. Pero la caída nos termina afectando a todos, ¿sí? Entonces, necesitamos entender la consecuencia de ese pecado raíz, ese pecado original. El problema soy yo. Yo quiero hacer lo que quiero hacer. Y yo quiero que la iglesia se amolde a mi visión, a mi entendimiento de la iglesia. Estando una vez acá adentro, ¿no? Mientras estoy afuera. Para darnos cuenta realmente de las buenas noticias del Evangelio, tenemos que entender las malas noticias de por qué lo necesitamos tanto. Una vez más, para darnos cuenta realmente de las buenas noticias del Evangelio, tenemos que entender las malas noticias de por qué lo necesitamos tanto. Y termino con esto. Francis Schaeffer, un filósofo cristiano, solía decir que si él tuviera 1 hora para hablar con alguien que nunca había oído acerca del Evangelio de Cristo, él pasaría 50 minutos explicándole el lío en el que está metido por estar alejado de Dios, y solo los últimos 10 minutos en explicarles el Evangelio de Jesucristo. Nunca van a valorar la solución si no sienten la gravedad del problema. El que no se da cuenta que se está ahogando, ¿por qué te va a recibir un salvavidas? Nunca correrán a Jesús por salvación si no saben cuán desesperadamente necesitan ser salvos. Nuestros vecinos no saben de que si el mundo termina hoy o su mundo termina hoy, se van al infierno. Por eso viven como si nada pasara. Porque no tienen noción. Y nosotros muchas veces nos concentramos más en hablarle de las bondades del Evangelio, que la persona no entiende y dice, no, pero yo estoy bien, a mí no me hace falta nada. Yo tengo mi familia, todos gozan de salud, tengo trabajo, me voy de vacaciones a donde quiero. ¿De qué Dios me estás hablando? No. Y nosotros decimos, no, pero Dios te va a dar tranquilidad. Pero yo estoy tranquilo. No, pero Dios te va a dar felicidad.
a su entendimiento y dice, pero yo estoy feliz. Cambié el auto, mira, tengo el auto que quiero, vivo como me gusta. Entonces, nosotros presentamos muchas veces mal el Evangelio. Por eso Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Él arrancaba por esto. Y si nosotros queremos hacer discípulos, tenemos que saber cómo presentar el Evangelio. Primeramente entendiéndolo nosotros y segundo, para poder darlo a conocer. Pablo puso la primera capa en este primer capítulo acerca de los cimientos del Evangelio. Y todos nosotros, sin importar nuestra cultura, nuestra raza, necesitamos entender nuestra realidad, reconciliarnos con el Señor y a partir de ahí dar a conocer el Evangelio a todos los que nos rodean. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y que podamos orar. Gracias, Señor. Una vez más, gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por exponernos a tu palabra. Señor, yo te pido que esta palabra siga trabajando en nosotros, que tu Espíritu Santo continúe ministrándonos, hablándonos, aclarándonos toda duda, abriendo nuestros ojos a toda realidad, primeramente espiritual. Señor, gracias, Señor, porque vos ponés en evidencia lo que hay en lo más profundo de nuestro interior. Y hoy no lo hiciste para acusarnos, hoy lo hiciste para poder llamar nuestra atención, para que podamos reflexionar, para que nos podamos arrepentir de aquello que necesita ser cambiado, para que podamos reconocer nuestra condición y así poder correr a ti, Señor, por sanidad, por salvación, por vida nueva. Señor, guíanos. Queremos ser iglesia y hacer discípulos. Queremos buscarte primeramente, Señor, a ti, tu reino, tu justicia, sabiendo de que vos cuidás de nosotros, que vos nos vas a proveer todo lo que nosotros necesitamos, porque nos conocés mejor que nadie, Señor, y queremos estar en el centro de tu voluntad. A ti sea la gloria y la honra. Bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.